al libro de Proverbios capítulo 25 y versículo número 2. Quiero usar este verso para introducir el tema que quiero compartirle acerca de los misterios del reino. Quiero hablarle acerca de los misterios del reino, para que usted y yo podamos comprender que hay cosas que están al alcance de todos, pero hay cosas que están ahí puestas por Dios solo para quienes quieran alcanzarlas. Y yo vine a hablarle a una iglesia que sé que quiere alcanzar esos misterios que Dios ha dejado para nosotros. Amén. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 25 y verso 2. Dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Padre, por favor, bendícenos con tu palabra, que seamos alcanzados esta noche, Señor, por ella, bendecidos por ella, transformados por ella, Señor, y que tu obra se realice en nosotros de una manera sobrenatural, como tú lo sabes hacer. Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, de tal manera que podamos comprender tu palabra, y al comprenderla, ponerla por obra, Señor, y que esto cambie nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese por un segundo. Mire qué tremendo lo que la Biblia nos dice en estos versos. En este verso dice: gloria de Dios es encubrir. Subraye esa palabra encubrir, porque es algo que se hace a propósito. Esa palabra encubrir significa guardar, significa tapar, significa ocultar o reservar. Imagínense lo que dice la Biblia. Quiere decir que gloria de Dios es reservar un asunto, tapar un asunto, guardarlo para un tiempo determinado o para un grupo determinado de personas. Significa que hay cosas que Dios no las dejó abiertas para todos, sino que hay cosas que Dios las tapó, que Dios las guardó o que Dios las reservó para un tiempo y para un grupo determinado de personas. Pero la Biblia dice que así como gloria de Dios es encubrir un asunto, también dice que honra del rey es escudriñarlo. Y la palabra escudriñar tiene que ver con escarbar, con buscar, con profundizar. Por eso es de que hay gente que no alcanza a agarrar los misterios del reino, porque no profundiza, porque solo quiere encontrar lo superficial, lo que está a la vista, lo que es para todos. Pero hay cosas que para alcanzarlas necesitamos escudriñar. Así que levante su mano derecha y diga conmigo: necesito escudriñar la palabra. Porque si no escudriñas, hay cosas que no se te van a revelar, hay cosas que no vas a encontrar porque están tapadas intencionalmente por Dios. No es que al Señor se le olvidó destaparlas, sino que las ha dejado cubiertas para cierto tiempo o para cierto grupo de personas. Por eso la Biblia me enseña que hay misterios, y la palabra misterio significa algo que está reservado. Pero mire qué tremendo, la palabra misterio significa literalmente, su significado tiene que ver con una boca cerrada, algo que no ha sido manifestado todavía en un tiempo. Misterio significa algo que está cubierto con un propósito. Misterio también significa algo reservado para un tiempo. Entonces logro comprender que las cosas más importantes del reino son misterios. Yo voy de este lado, tal vez alguien me lo agarra aquí. Porque no podemos vivir de lo que ya está descubierto, sino que necesitamos entrar en lo profundo de las aguas. Porque usted puede ver en la historia, en la Biblia, puede ver que Jesús le enseñó algo a la gente que estaba a la orilla del lago de Genesaret, pero cuando quiso revelar algo más profundo, le dijo a Simón: boga mar adentro. Porque hay cosas que en la orilla se pueden escuchar. La multitud es la gente de la orilla, la gente que busca lo superficial, la que no escudriña.
Pero el Señor quería tratar, diga conmigo, con un discípulo. Y los discípulos no pueden ser gente de orilla. Los discípulos tienen que ser gente de mar adentro, gente que le gusta profundizar, porque ahí está lo que Dios te quiere enseñar. Así que un misterio es algo que fue reservado para un tiempo específico y para un grupo específico. Significa algo cubierto. Por ejemplo, yo podría decir que un misterio sería si yo cubriera hoy, si yo cubriera, por ejemplo, este nombre, usted tendría que entender que lo que está abajo de esto es un misterio, porque no lo puede ver cualquiera. No se sabe lo que dice ahí, es un misterio. ¿Me doy a entender? Por eso la palabra revelar, que viene de revelación, la palabra revelar significa correr el velo, quitar la cortina. Y entonces cuando se revela, sale lo que estaba detrás. Entonces se revela el misterio. Por eso, qué tremendo que el Señor, hermano, hablaba, enseñaba, predicaba, pero escondía verdades de un grupo. Y entonces los discípulos le preguntaron un día: Señor, ¿y por qué a ellos le hablas en parábolas? Para que oyendo no entiendan. ¿Qué era eso? Les estaba escondiendo algo. Pero luego venía el Señor y a sus discípulos lo que le escondió a aquellos se lo revela en privado. Yo vine a decirle esta noche que hay cosas que Dios te va a revelar en la intimidad. Hay cosas que Dios te va a revelar, porque Dios se las revela a los que tienen hambre. Por eso los discípulos le preguntaban: Señor, ¿y qué quisiste decir con eso? Entonces el Señor les decía: el significado de esta parábola es tal cosa. Porque Cristo trabajaba con corazones que buscaban más que los demás. Entonces, óigame esto: lo contrario a un misterio es lo revelado. Entonces, usted tiene que entender que cuando alguien no ha descubierto un misterio, es porque no se le ha revelado. Porque el Padre dijo de Simón, de Pedro: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Así que los que no lo entendían es porque no se les había revelado. Por eso usted tiene que entender una cosa: usted no puede, hermano, ver a otras personas y decir: hermano, ¿cómo es posible que no entienden? Es simplemente que no se les ha revelado. Lo que usted vive, lo que usted conoce, lo que usted entiende, dele gracias a Dios porque Él se lo reveló. Porque mire, cuántos misterios habrán en las escrituras que muchos creyentes no pueden ver, no pueden alcanzar, no pueden entender. Pero usted, hermano, dele gracias al Señor por aquellas cosas que ya se le revelaron, y síguele pidiendo al Padre que le siga revelando aquellas cosas que todavía no ha entendido. Por eso, hermano, qué tremendo entender esto, porque me vuelve un creyente de aguas profundas y no de orillas. Yo no me puedo quedar con lo que aprendí hace 20 años, porque la revelación debe ser progresiva en mi vida. Si yo sigo, hermano, con lo mismo que aprendí hace 20 años y no cambié nada, y no aprendí nada, y no absorbí nada, y no caminé más profundo, tengo un problema. Ese problema es que estoy careciendo de revelación, y sin revelación no hay cambios ni transformación. Porque lo único que a ti te funciona del evangelio es lo que te ha sido revelado. ¿Está conmigo acá? Entonces, óigame esto. Por eso entiendo lo siguiente: Isaías 45:3, si me lo pone rápido en pantalla. Mire qué tremendo cómo usted puede ir hilando y entendiendo ahora estos versos de la Biblia enfocados, hermano, en este tema. Dice: y te daré los tesoros escondidos. ¿Los qué? Mire al que está a la par, dígale: hay tesoros que están escondidos. Mire, dígale a su vecino: hay tesoros que están escondidos, y hay secretos que están muy guardados. ¿Me doy a entender? Se da cuenta que no todo está a la vista.
no todo está, hermano, ahí para recogerlo en el paso. O sea, no todo es que usted va caminando y recoge. No, es que hay cosas que están escondidas y hay secretos que están muy guardados. Pero la promesa del Señor es: y te daré. Dile al que está a la par: Dios te lo dará. Toca a alguien y dile: Dios te lo dará. Te dará los secretos y los tesoros que están escondidos. Alguien alaba a Dios por eso. Ahora mire qué interesante. En 1 Corintios capítulo 2 y verso 6 quiero ir entrando para que usted pueda comprender que eso es para usted. Dice la Biblia que, sin embargo, dice el apóstol Pablo a la iglesia, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oiga, hermano, por eso es que el mundo no puede entender todo esto. Nadie lo puede comprender si Dios no se lo revela. Porque lo que nosotros hablamos es que sabiduría de Dios en misterio. Y mire, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué? Espéreme, Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces quiere decir que el Padre guardó. ¿Se acuerda aquello? Gloria de Dios es esconder. Oiga, Dios lo guardó, lo escondió. ¿Qué escondió? Oiga, escondió esto que le voy a mencionar primero. Escondió el evangelio. Oiga, escondió el evangelio, lo escondió. Hermano, lo escondió y lo guardó y lo predestinó para nuestra gloria. O sea, usted nació en el tiempo que nació porque Dios lo escogió a usted para que usted conociera este misterio que todo el antiguo pacto no podía conocer porque no era para ellos. Por eso es que usted, cuando habla con gente que todavía está en el antiguo pacto, no pueden entender la gracia, no pueden entender que Cristo es el Mesías, no pueden entender lo que es la iglesia, no pueden entender por qué nosotros adoramos al Señor, porque no les ha sido revelado. Ellos se quedaron en un tiempo anterior, pero a usted y a mí nos escogió el Señor y nos predestinó antes de los siglos para conocer esta verdad. Entonces mire, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Miren lo que dice el verso 8: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Imagínense qué tremendo, qué encubierto todo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Dígale al que está a la par: Dios nos las reveló a nosotros, oiga, por el Espíritu. Oiga, ¿quién es el que trae revelación? El Espíritu. Él es el maestro, Él es el que enseña, Él es el que revela, Él es el que conduce a toda verdad. Él es el que nos recuerda las palabras que oímos de Cristo. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces este misterio, el misterio del evangelio, por decirlo así, estaba guardado. Incluso dice la Biblia que los que profetizaron acerca de esta iglesia, de este pueblo, de esta gracia, trataron de inquirir y decir: ¿quiénes son estos? ¿De quién están profetizando? Pero el Señor no lo revelaba. Solo supieron que no eran ellos. Pero entonces, ¿quiénes son? Nadie lo sabía. Estábamos guardados y el misterio estaba guardado. Ahora, mire qué tremendo. Voy adelantando con esto. ¿Para quién son los misterios? Mire el que está a la par y dígale: ¿para quién será? Porque si lo guardó para algo y para alguien. Entonces, ¿para quién son? Número uno, oiga, Mateo 13:10 dice lo siguiente. Mateo 13:10, hablando de los misterios del reino, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros, oiga, a vosotros os es dado, oiga, os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les he dado. Así que número uno, ¿para quién son los misterios? Número uno, ¿con quién estaba hablando Jesús ahí? Estaba hablando con sus discípulos. Entonces lo primero que usted tiene que entender es que usted necesita ser un discípulo, porque si usted no es discípulo, no se le va a revelar nada que tiene que ver con el reino. Mire qué interesante, porque la palabra discípulo significa aprendiz, alguien que aprende. Por eso usted tiene que empezar a cambiar su concepto, su forma de pensar y hasta su forma de congregarse, porque usted tiene que empezar a declarar que cuando usted se congrega, usted viene a muchas cosas a la casa del Señor. Viene a adorar, viene a recibir de Dios, pero también viene a aprender de la palabra del Señor y a aprender de Dios cómo se debe vivir. Entonces dice la palabra, oiga, Jesús le dice, porque a ustedes les es dado. Imagínense qué tremendo, qué bendición más grande. Pero a ellos no les ha sido dado. Entonces lo primero que entiendo es, ¿para quién son los misterios? Diga conmigo, para los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Uno que aprende. Un alumno, un seguidor es un discípulo. Pero oiga, porque hay una implicación de esa palabra discípulo, que significa que es alguien que acompaña con esfuerzo su aprendizaje, alguien que se esfuerza por aprender. Por eso yo cuando veo gente anotando, escribiendo, digo, estos se están volviendo discípulos, porque se están esforzando por aprender, porque saben que esta palabra o cualquier otra la van a necesitar en un determinado momento de su vida, porque toda la palabra es útil, dice la escritura, y toda la palabra es inspirada por Dios, y toda la palabra redarguye, instruye, toda la palabra hace algo en mi vida. Entonces oiga, un discípulo es uno que aprende, pero también es uno que se compromete con la enseñanza. Es uno que no quiere aprender solo por saber, sino que es uno que quiere aprender para vivir como su maestro. Es uno que sigue, es uno que imita. Por eso un discípulo, hermano, es alguien que tiene determinación de vivir como el que le está enseñando. Si usted es un discípulo de Cristo, usted quiere vivir como Cristo vivió. Usted quiere caminar como Cristo caminó. Usted quiere ser como Él, porque usted es un discípulo. Entonces, oiga, número uno, los misterios son para los discípulos. Los discípulos profundizan. No son creyentes que se conforman con una enseñanza superficial. Son aquellos que dicen, el Señor tenía mucha gente que lo seguía, ¿se acuerda? En una ocasión vio un montón de gente que lo andaba siguiendo, y Él dijo, ustedes no me siguen por otra cosa más que porque les di de comer. Y así hay mucha gente en la iglesia, solamente interesada en lo que Dios les puede dar, pero no en lo que Dios les puede enseñar. Y no es lo que Dios te da lo que te cambia, sino lo que Dios te enseña lo que te cambia. Porque les dio comida, pero volvieron a tener hambre. Es que eso no te va a cambiar. Te puede resolver un problema, pero mañana va a haber otro. Eso no es lo que te cambia. Lo que te cambia es lo que el Padre te ministra, te enseña, te imparte, porque eso cambia tu naturaleza y te da la fuerza para enfrentar cualquier cosa que venga mañana. ¿Está conmigo acá todavía? Dígale al que está a la par, tú tienes que ser un discípulo. Número 2, Lucas 10:21. ¿A quién más? ¿Para quién más son los misterios? Y ni siquiera hemos entrado a ver cuáles son los misterios. Pero Lucas capítulo 10 verso 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. ¿Qué hizo? Oiga, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces lo segundo que entiendo es que los misterios son para los que son como niños. Y ahí está hablando, hermano, comparando a sus discípulos con los eruditos, con los sabios,
con los que creían que conocían las escrituras. Y dice, ¿sabe qué? Ellos conocían la letra, pero el Señor les escondió el misterio. Porque una cosa es conocer la letra y otra cosa es tener la revelación del Espíritu que esa letra traslada. De los discípulos, hermanos, eran como niños, no tenían escuela, no tenían conocimiento como aquellos, pero tenían fe para creer lo que Cristo les estaba enseñando. Eran, hermanos, enseñables, eran dóciles, eran con inocencia. ¿Sabe cuál es la diferencia de estos con nosotros? Porque los que se creían sabios y entendidos, ¿sabe qué? Siempre que estuvieron con Jesús lo cuestionaron. Siempre le preguntaban cosas, pero no para aprender, sino para probarlo. Porque ellos querían manifestar que ellos sabían más que Jesús. En cambio, sus discípulos le preguntaban para aprender. Y yo creo que usted de los que abren su entendimiento para que el Padre le enseñe, para que Cristo le enseñe, para que el Espíritu Santo le enseñe. Mire al que está a la par, póngale la mano y dile: hay que ser como niños. En ese sentido hay que ser como niños. ¿Sabe la gente más difícil de enseñarle? Son los que todo lo razonan, todo lo cuestionan. Como los, ¿se acuerda? Yo creo que lo vimos hace poco cuando hablábamos de aquellos que no creían en la resurrección y llegaron y le dijeron, casi que burlándose: explícanos cómo está esto. Y le pusieron aquel caso de aquella mujer que se había casado con un hombre que tenía hermanos, y entonces el hombre murió, ella enviudó y se casó con el otro. Usted se acuerda de ese pasaje. Y le dijo: en la resurrección, ¿con quién allá en el cielo va a andar esta mujer si se casó con todos? Y Jesús le dijo: erráis, porque ignoráis las escrituras, porque en el cielo no hay casamiento. En el cielo seréis como ángeles, les dijo. Hermano, pero ellos no querían aprender, lo estaban cuestionando. Así hay gente, por eso no se le revelan misterios. Al legalista no se le revelan misterios, porque el legalista quiere imponer sus puntos y tiene una mente cerrada. Pero usted es como un niño que quiere aprender del Señor y que está dispuesto a decirle: Padre, yo quiero tu verdad por sobre todas las cosas. Entonces hay que ser como un niño. La palabra niño es la palabra nefio, que significa infante. Y esto me habla de inocencia, de fe, disposición para recibir y creer lo que Dios habla. Número 3. ¿Quién es más? Efesios 1:17. Aquí hay algo interesante. Aquí en Efesios capítulo 1 verso 17, este versículo es solamente una parte de una oración que el apóstol Pablo levanta a favor de la iglesia. Y dice, mire qué tremendo, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, oiga, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces lo que Pablo está orando ahí por ese pueblo, por esa iglesia, diciéndole: Padre, dale a esta gente un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Entonces lo tercero que entiendo es que nadie puede tener revelación de los misterios a menos que tenga una cobertura que ore por ellos para que el entendimiento se abra. Ay, ay, ay. Cuando hay creyentes que creen que solos pueden, como me dijo un día una vez a mí una persona que yo le pregunté y le dije: hermana, ¿y usted dónde se congrega? ¿Y quién es su cobertura? Y me dijo: yo tengo hilo recto con Dios, me dijo. Vaya cosa, dije yo. Eso sí que me dejó a mí pensativo, porque dije yo: entonces esta mujer, con lo que me dijo, anuló toda la escritura en cuanto a tener autoridad, en cuanto a tener pastores, en cuanto a los 5 ministerios, en cuanto a la iglesia de Cristo. Lo alumbró todo, separó todo. Entonces, ¿para qué constituyó Jesús? Imagínense, constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos. Pero ya le arrancó la página y dijo: no lo necesito, yo tengo hilo directo. Entonces esa gente, ¿cómo se le van a revelar misterios si no reconoce autoridad que pueda orar por ellos
para que el Señor, oiga, Pablo oraba y le decía: yo oro por ustedes. Ellos habían creído, sí, habían creído en Cristo, pero ahora recibían la oración del que era una cobertura apostólica sobre ellos, y le decía: oro para que el Padre de gloria, oiga, no yo, sino que yo oro al Padre para que el Padre les dé. Y si Él les tiene que dar algo es porque no lo tienen. Te lo tenían que recibir de Dios, un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué de revelación? Porque los misterios se revelan. Los misterios no se conocen, los misterios se revelan. Por eso hay gente enredada, porque no logra, hermano, entrar en el verdadero entendimiento de la palabra en ciertas cosas, porque quieren agarrarla a través del conocimiento, y el conocimiento no es revelación. Por eso hay gente que conoce el versículo, pero no se le revela. Hay gente que conoce la porción, pero no se le revela. Es como que pasó de noche, la leyó pero no la entendió, y si medio la entendió al revés. Dígale al que está a la par: por eso necesitamos cobertura, por eso necesitamos autoridades, por eso necesitamos pastores. ¿Por qué? Porque son ellos los que oran: Padre, dale a este pueblo. ¿Se ha fijado cada vez que empieza un servicio? Padre, te pido, danos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Ábrenos el entendimiento, Padre, para comprender tu palabra. ¿Por qué? Porque si Él no abre el entendimiento, no podemos comprender las escrituras. Por eso hay gente 200 años y llega un momento que dice: hoy entendí. Quiere decir que 200 años no habías entendido. A todos nos pasa, porque necesitamos que alguien esté orando por nosotros. Mire qué tremendo. Número 4. Dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, rapidito, esto es verso 26. Mire qué tremendo. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y comienza a revelárselas. Significa que a Daniel Dios le dio revelación acerca de un misterio. Un misterio que Dios trasladó al rey Nabucodonosor. Pero óigame acá, ¿quién era Daniel? Daniel era un hombre consagrado. Daniel no comía de lo sacrificado a los dioses. Daniel se guardaba para Dios. Daniel era un hombre que ayunaba. Daniel era un hombre, hermano, que en una ocasión le dijo: Señor, yo quiero conocer cuál es el significado de esta visión. Y ayunó 21 días. No para que le dieran una casa nueva, no para que le dieran un trabajo, sino para que Dios le diera revelación. Daniel era un hombre que cuando lo llevaron a Babilonia, oiga, y le quisieron cambiar identidad, no lo lograron. Le cambiaron nombre y no lo lograron. Le enseñaron la lengua de los caldeos, pero no lo lograron. Le querían meter comida, no lo lograron, porque él dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así que dígale al que está a la par: los misterios se le revelan a la gente que se consagra, que se guarda para Dios. Usted no crea que Dios le va a revelar misterios mientras usted está en la disco bailando, y usted va a estar en la disco bailando y de repente: ¡ey! Se me reveló. No, eso puede ser otra cosa. Ahí se puede acordar de otras cosas, pero no va a ser revelación. Ni se le va a revelar misterios participando de Babilonia, porque Babilonia misma es un misterio. Entonces, cuando usted lo comprende, dice: Señor, entre yo más me aparto para ti, tú más me revelas. Entre yo más me guardo para ti, tú más me revelas. Entre yo, Señor, más me aparto para estar contigo, para tener tiempo contigo, tú más me revelas.
El conflicto del creyente es que no ha aprendido a separarse para Dios. Pero cuando usted empieza a separarse, usted empieza a vivir cosas maravillosas delante del Señor. Amén. Ahora, mire lo que dice Romanos 11:25. Quiero ir aterrizando, Dios mío. Aquí quiero hablarle, empezar a hablarle ya. Ya le dije que es un misterio. Ya le dije qué es lo que Dios hace. Ya le dije quiénes son aptos para que el Señor le revele misterio. Ahora le quiero hablar de algunos misterios. Miren lo que dice Romanos 11:25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí está hablando, hermano, el apóstol Pablo, y dice: no quiero que ignoren este misterio, porque si ignoran este misterio van a ser arrogantes. Miren lo que dice ahí: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y empieza a declarar cuál es el misterio. El misterio es que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Ok, espérenme. Lo que va a empezar Pablo a revelarle es cuál es la condición de Israel y la condición de la iglesia. Pero lo que Pablo intenta aquí, o mejor dicho, lo que Pablo declara aquí, revela aquí, es para que la iglesia no se sienta superior a Israel. Uy, espéreme. ¿Por qué? Porque entonces usted puede decir: no, Israel fue desechado, Israel no es nada. Pero oiga, dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, primero, señores, les quiero revelar un misterio. Estamos en un paréntesis, les dijo Pablo. Y ese paréntesis de tiempo que yo he hecho es para levantar una entidad llamada iglesia, la cual son ustedes. Y quiero que entiendan que en parte el corazón de Israel está endurecido, pero eso va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire lo que dice el verso 26: y luego todo Israel será salvo. Wow, ahí se nos pone así como quien dice: miren, señores, espérense, lo que están viendo es temporal. No se burlen de ellos, tampoco los menosprecien, solo porque ellos cuando yo vine no me reconocieron, sino que tengan paciencia, porque ahorita ellos están endurecidos, pero cuando termine el paréntesis que es con ustedes la iglesia, yo trataré con ellos y todo el Israel de Dios será salvo. Entonces mire, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque para empezar, nadie entendía lo de ese paréntesis. Porque cuando hacen las cuentas de las 70 semanas que están hablando en Daniel, de repente se dieron cuenta que iban bien, pero de repente como que se para el tiempo. ¿Y qué pasó aquí? Entonces empezaron a decir: falló. No falló, estamos en un paréntesis. Y ese paréntesis es para los gentiles. Y mire, oiga, ¿y quiénes son los gentiles? Oiga, ¿qué significa la palabra gentil? La palabra gentil en el original es una palabra despectiva. Significaba alguien que era fuera del pacto, un ajeno, un extranjero. Es decir, que en cualquier nación que usted naciera que no fuera Israel, usted era un gentil. Somos gentiles. ¿Por qué? Porque usted nació fuera de ellos como territorio, no era judío. Entonces usted era gentil, y eso para ellos era como un término despectivo. Y viene el Señor y dice: ¿saben qué? Voy a hacer un paréntesis. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Paréntesis. Mas a los que le recibieron, a los que creen en él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Misterio, oiga, misterio. ¿Cuál es el misterio? Que hay un pueblo que no era pueblo, que salió de donde nadie se lo esperaba y que fue levantado por el Señor para ser salvo.
Entonces, oiga, hasta que haya entrado el último en los gentiles, hasta entonces Dios va a reanudar su trato con Israel. Por eso, oiga, misterio, hay dos pueblos. Misterio, oiga, es que todo esto lo tiene que agarrar. Mire, misterio, ¿cuál es el misterio? Abraham, te voy a dar una promesa, le dijo Dios. Haré tu descendencia. Y ahí le suelto una palabra a Abraham. Y le dice, haré de ti una gran nación. Y le dice después, te daré descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Le estaba hablando Dios en parábola. Le estaba diciendo, Abraham, te daré una descendencia terrenal y una descendencia celestial. Un pueblo se llama Israel y el otro se llama iglesia. Tales los terrenales, tales los celestiales. Misterio. Por eso, oiga, por eso la gente no puede entender la diferencia entre una cosa y la otra, y confunde lo que es para Israel y lo quiere traer a la iglesia. No, mi hermano, usted y yo somos un paréntesis en el tiempo. Dios nos trabajó a nosotros como gentiles que éramos y nos hizo una entidad nueva. Después ellos tendrán su tiempo, pero mientras tanto Dios está trabajando con los gentiles hasta que entre el último, dice la palabra. Entonces, mire qué impresionante. Por eso usted, oiga, usted en este tiempo tiene que entender, Dios no está en Israel. Misterio. No vaya a Israel a buscar a Dios, no está ahí. No, mire, si quiere ir como algo histórico a conocer, perfecto. Pero Dios no está ahí, está con los gentiles. Y cuando entre el último de los gentiles, regresará el trato para Israel, y entonces todo Israel será salvo. Misterio. Por eso la gente no lo entiende. Misterio, está cubierto. Por eso dice, no quiero que ignoren este misterio. Entonces la gente anda buscando en Israel. Israel ahorita no tiene nada que dar. Sí, los que tenemos que dar ahorita somos nosotros, los que en otro tiempo fuimos despreciados, pero que Él nos escogió como hijos y nos ha levantado como su iglesia para que prediquemos el evangelio. Oiga, este es el tiempo de los celestiales, este es el tiempo de las estrellas del cielo, este es el tiempo de la iglesia, no de los que salieron de Adán, sino de los que salieron de Cristo. Misterio. Por eso entender eso es maravilloso. Diga conmigo, Israel y la iglesia. Mire Efesios 3:3. Rapidito, porque ya no tengo mucho tiempo, pero quiero soltarle esto. Dice en el verso 3 que por revelación. ¿Por qué? Número 1, espérenme. A mí me gusta el lenguaje que el apóstol Pablo usa, porque el apóstol Pablo no enseñó nada que hubiera aprendido de hombres. Él dice en la Biblia que cuando se convirtió, dice que después de convertirse él no tuvo contacto con los demás. Así que ninguno de ellos le enseñó doctrina, sino que su escuela teológica fue el desierto de Arabia, donde estuvo 14 años aprendiendo doctrina y teología bíblica. Entonces Pablo decía cosas como estas. Mire, cuando habla de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11 verso 20 y pico en adelante, dice: porque yo recibí del Señor. ¿Cómo es eso, Pablo? Explícamelo. Sí, espérenme, es que yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí el día que eso sucedió, ni tampoco los demás me lo contaron, ni ellos me enseñaron de esta doctrina, sino que a mí me la reveló Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche, oiga, que la noche, y empieza a hablar de la cena del Señor. Por eso es que, oiga, si usted no se le revela lo que es la cena del Señor, usted seguirá fluyendo en una tradición. Por eso, ¿por qué le digo me gusta el lenguaje de Pablo? Porque Pablo no es alguien que hable tradiciones. Pablo habla por revelación. Entonces Pablo dice:
Oiga, en el que habíamos puesto antes, porfa, póngame, regréseme cuando habla Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿El qué? El misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Y comienza a hablar y dice esto, mire, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Aquí viene. Que los gentiles, dígale al que está a la par, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Espérenme. Entonces, ¿cuál es el misterio, señores? Les quiero decir una cosa que a mí me revelaron, dijo Pablo. A mí me la reveló Dios por medio del Espíritu Santo. Algo que no había sido revelado antes, pero que ahora ha sido dado a conocer. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos, son miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Oiga, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Dígale al que está a la par, el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la gracia, el mensaje de Cristo. El Evangelio es el mensaje que a nosotros como gentiles nos alcanzó. Por eso escúcheme acá. Esto se pone bueno. Porque ahora somos nosotros los que le predicamos el Evangelio a los que antes tuvieron preeminencia. Por eso hoy hay gente que va a Israel a predicar el Evangelio. Esa es la gente entendida. La gente que no va a recibir, sino a dar. Porque hay gente que va a traer aceite, a traer no sé qué, y le dicen a uno: pastor, este aceite es más poderoso que el otro porque este es de Israel. Y yo digo: ¿y qué tiene eso? Si Israel ahorita está en un paréntesis que el Señor le ha dicho: ahí estate, ahorita no tengo nada que ver contigo, espérate, estoy con mi iglesia. Que ahí hay otros misterios que se lo tendría que soltar. Y es que los dos somos pueblo y los dos somos esposas, solo que uno es del hijo y otro es del padre. Bueno, pero eso tendríamos que hablar más adelante. Eso tiene que escudriñarlo usted. Y ahora, mire qué tremendo. Dice, aquí hay un misterio, señores, que les quiero revelar, les quiero enseñar. ¿Saben cuál es? Que los gentiles que antes no cabían en ningún lado, no entraban en los templos, no entraban en los pactos, no tenían promesa, no pertenecían a nada, son coherederos. Oiga, y miembros del mismo cuerpo, señores. Wow, eso es tremendísimo. Pero además de eso dice copartícipes de la promesa. Y mire lo que dice después: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las instrucciones, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Del misterio qué? Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que la iglesia ya existía. Es que mire, es que Dios todo lo hizo antes de la fundación del mundo. Usted ya existía, ya le habían dado a usted. Entonces usted dijo: mire, se lo voy a poner así, pero yo quiero que me lo agarre con madurez, por favor. Dios crea un hombre conforme a su imagen y semejanza, Adán, y lo pone en un huerto. Y le dice al hombre que lo labre y que lo cuide. Y entonces resulta que esa tierra, de alguna manera, esa tierra ya había tenido problemas. Entonces pone a Adán para que señoreara la tierra, que la llenara y que la tierra se llenara de hijos de Dios. Pero Adán cae y pierde la gloria. Entonces resulta que hay que mandar a evangelizar la tierra.
hay que rescatar la tierra. Hay que levantar una generación en la tierra, porque se había perdido. Por eso vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, ¿a qué vino usted? Como instrumento de Dios, a buscar lo que se había perdido. ¿A qué vino usted? A predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. ¿A qué vino usted? A decirle al hombre: Cristo vive. A decirle al hombre: hay salvación en Dios. ¿A qué vino usted? Porque, hermano, porque usted salió de Cristo, tiene naturaleza divina de Cristo. Entonces a usted lo mandan a predicar un evangelio, a rescatar una tierra caída. Entonces mire qué interesante esto, porque Pablo dice: a mí, que yo soy el menor de todos, me dieron este ministerio, dice, este misterio escondido, pero dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Dispensación tiene que ver con tiempos. Qué bendición el tiempo en que vivimos. Usted no bendice a Dios por ser de este tiempo y de este pueblo maravilloso y celestial y no terrenal, y vender de Cristo y no de Adán. Hermano, es una maravilla. Por eso Efesios 6:18 rapidito dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, oiga, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea que el evangelio es un misterio. Claro que sí. Es que si no me lo revelan, no lo agarro. ¿Por qué cree que hay gente, hermano, que se le predica el evangelio y no lo entiende? Cuando uno le dice: mire, si usted recibe a Cristo, esas son las buenas nuevas, que Él vino a pagar un precio por usted, y si usted lo recibe, y solo con eso dice: sí, es que es gracia. No, no puede ser. Es que lo que pasa es que si no se lo revelan, no lo entiende. Es el misterio del evangelio. Qué lindo. Estaba escondido, hermano. Y ojo, el evangelio se predicó desde Génesis y estaba escondido, nadie lo entendió. Y en Génesis, hermano, el evangelio, como que el Señor decía: aquí está el evangelio, miren, primera vez que se predica, Génesis 3:15. Acuérdese, cuando una palabra del Señor le dice a la serpiente: por lo que hiciste, pondré enemistad entre su simiente y tu simiente. Y le dice: tú le vas a morder el calcañal, pero ella te aplastará la cabeza. Evangelio. Y no fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, pues, evangelio. Y allá, hermano, en el monte Moriah, donde llegó, hermano, Abraham con Isaac, y se apareció aquel carnero que sustituyó a Isaac. Evangelio. Era un sustituto que iba a morir por nosotros, hermano. Ahí estaba predicándose el evangelio de Cristo. Él era el cordero. Y en Éxodo, ahí estaba el cordero sacrificado, el cordero pascual. Evangelio encubierto desde los siglos. Pero usted, ese evangelio le ha sido revelado, porque a usted vive el evangelio. Fue alcanzado por el evangelio. Dígale a su vecino: esa buena nueva nos alcanzó. Es que Dios todo el tiempo estuvo anunciando lo que iba a hacer. Habían corderos por todos lados, señales por todos lados. He aquí una virgen que dará luz, lo decía el antiguo pacto. Y cuando sucedió, no lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? Porque no era para ellos, estaba escondido para ellos. Pero para usted y para mí fue descubierto. El velo fue quitado, la gracia nos alcanzó, el poder de Dios nos alcanzó. Mire, termino con esto y le dejo los demás por otro día, para el otro miércoles, si es posible. Primera de Corintios 15:51. Mire qué lindo esto, otro misterio. He aquí, dice el apóstol Pablo, os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Espéreme. Entonces le está diciendo: Señor, les voy a explicar algo, les voy a contar algo que nadie sabe ni entiende. ¿Qué es eso? Primero, que no todos dormiremos, es decir,
que no todos cuando Cristo venga vamos a haber muerto. Algunos vamos a estar con vida. Dígale al que está a la par, esperemos ser de esos. Que Cristo venga y estemos vivos. Pero también les digo otra cosa: no todos vamos a haber muerto cuando Cristo venga, pero todos vamos a ser transformados. Hermano, les estaba hablando en inglés. Si le dicen eso a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, le está hablando a saber en qué idioma. ¿Qué? Transformados. ¿Cómo? Explícame. Porque ellos, oiga, ay Dios mío, porque ellos son reino. A ellos nunca les prometieron el cielo. A ellos les prometieron la tierra. Por eso cuando usted lee el antiguo pacto, todo era, se lo reduzco: pórtese bien, cumpla la ley y heredarán la tierra. Y sus hijos heredarán la tierra. Cristo viene y le dice a la iglesia: voy pues a preparar morada. Espéreme, porque esto es lindo. Esto es para habitar en el reino. No se necesita transformación, pero para entrar al cielo sí, porque nada corrompido puede entrar al cielo. Entonces para ellos, ¿cómo es? Pablo, espérame, vení. ¿Qué transformas? No, esto no es con ustedes. Ustedes no lo van a entender. Esto es para la iglesia, porque la iglesia sí, no todos dormiremos, pero sí, toda la iglesia será transformada. En un abrir y cerrar de ojos se le dará cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda tener herencia en los cielos, un cuerpo que pueda entrar a los cielos, un cuerpo que pueda deleitarse en los cielos. Por eso, mire, no se preocupe por las libras de más o de menos que tenga ahora, ni por el defecto que tenga en su cuerpo, ni por la nariz algo torcida que tiene. No se la arregle, ya le van a dar uno nuevo, ya le van a dar algo diferente. Cuando Cristo venga y lo levante y me levante, hermano, nos van a dar un cuerpo diferente. Por eso Cristo dice, oiga, por eso también dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versos 28, 29 en adelante, cuando habla a los que antes conoció. Dígale al que está a la par: a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Porque el destino de la iglesia es un cuerpo glorioso. Por eso no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. No se preocupe, ya va a pasar todo eso. Y le van a dar un cuerpo no sujeto a las leyes terrenales. Por eso Cristo, cuando resucita, las puertas estaban cerradas donde estaban sus discípulos y Él entró, porque tenía un cuerpo no sujeto a las leyes terrenales. Por eso usted prepárese, porque ese es un misterio. Nadie lo entiende. Usted le cuenta eso a la gente, se burlan, se ríen. Es como el arrebatamiento. Usted lo cuenta y la gente dice: ¿sabes? Esto tan loco. ¿Cómo es eso? Se van a ir todos de un solo. Entonces se van a caer los aviones, van a chocar los carros, los trenes. Es un misterio, no lo entienden. No trate de explicárselo al que no le han corrido la cortina, porque es un misterio. Pero usted lo debe de entender. Usted lo tiene que entender. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Póngase de pie esta noche y dígale: Padre, qué rica tu palabra, qué maravillosa tu palabra. Imagínense que la Biblia dice el misterio de su voluntad. Es un misterio, su voluntad es un misterio. ¿Sabe por qué es un misterio? No se ha preguntado usted: Señor, ¿y cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Verdad que es un misterio? Está, pero Dios se la va a revelar. Entonces usted va a entender: ay, Señor, gracias, Padre, ya entendí. Por eso es que aquello no me sale, por eso es que esto no me sale, porque yo no estaba en tu voluntad, pero ahora estoy en tu voluntad. El misterio de la fe habla. Es que hay misterios profundos
Que el Padre nos lo revele, que el Padre nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, que nos abre el entendimiento, que se nos revele la palabra, que lo que ya conocemos, mire, lo que ya tiene aquí adentro se le revele, que el logo se le vuelva rema, que el conocimiento se le vuelva revelación, y que pueda decir: ahora entiendo, Señor, ahora comprendo tal cosa. Lo que se te ha revelado es lo que vives. Tu vida es el resultado de la revelación que tú tienes. Es que si no, no lo vivo. Por ejemplo, usted practica lo que se le ha revelado. Usted alaba de la forma que alaba porque se le ha revelado. Usted adora porque se le ha revelado. Usted sirve porque se le ha revelado. El que no se le ha revelado es por demás. Uno le dice: hermano, ¿y cuándo va a servir? Ya va a llegar mi día. Está bien. No se le ha revelado. Usted ofrenda porque se le ha revelado. Nadie lo puede obligar. Y si lo hace obligado, hermano, no es lo mismo. Usted hace todo por revelación. Lo que a usted se le revela es lo que vive. La hermana que dice: no, yo me cubro porque se le reveló. Porque si alguna aquí lo está haciendo porque se lo dijeron, hermana, no es así. No es así. Y así diferentes cosas. Todo es por revelación. Por eso todo lo que está cubierto fue cubierto por Dios intencionalmente, para un tiempo y para un grupo determinado. Los fariseos se murieron sin entender nada. Sí, porque eso es como ir a la universidad de noche. ¿No entendieron? Y les hubiera cambiado la vida. Así que levante su mano y dígale: Padre, ábreme el entendimiento. Señor, dame corazón de discípulo, no solamente para conocer, sino para entender y practicar tu palabra, de manera que pueda yo ser un imitador tuyo, Señor. Porque el hijo imita a su padre. Porque yo, Señor, quiero caminar como tú caminaste, y no hay manera que lo haga si no se me revela. Gracias, Señor. Revélame. Mire, hermano, Dios me pone un sentir grande. Si nosotros tuviéramos la revelación de lo que es el evangelio, viviéramos más agradecidos. ¿Sabe por qué? Es que para usted es común venir a la iglesia. Bien común. Fácil entrar, no le ponen ni una traba. Pero si usted hubiera sido de aquellos gentiles que nadie dejaba entrar a un templo y que todos le llamaban perrillos, ¿te acuerdas de esa expresión? Entonces usted valorara la buena nueva del evangelio que le dice: vente, 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 entra a mi casa, entra por primera vez. Entonces usted dijera: wow, yo siempre quise entrar y no pude. Nunca tuve pacto, nunca tuve promesa, nunca tuve familia, nunca tuve un Dios a que adorar, y me llamaron a su presencia. Entonces valoráramos más. Dígale: gracias por el tiempo que vivo, por haberme llamado. Estoy seguro, Señor, que fuiste tú el que me corrió el velo para poder ver el evangelio y recibirlo. Fuiste tú, Señor, el que me abrió el entendimiento para yo comprender que tú me buscabas para bendecirme. Fuiste tú, Señor, el que tocó mi corazón para que el día que hicieron aquel llamado, yo levantara mi mano y aceptara a Cristo como mi Señor y Salvador. Fuiste tú, Señor, el que me ayudaste a entender, mi Dios, tus promesas para mi vida. Gracias. Ahora, Padre, yo en el nombre de Jesús oro por tu pueblo, por tu iglesia, para que cada día más se abra su entendimiento. Padre, oro para que nos reveles los misterios del reino. Tu palabra dice: téngannos los hombres como buenos administradores de los misterios de Dios. Pero ¿cómo puedo administrar lo que no conozco, Señor? Te pido, Padre, que esta noche empieces a operar en tu iglesia. Espíritu de Dios, tú eres el que revelas
el que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Eres el que revela verdades, eres el que enseña. Tú eres mi maestro y nuestro maestro. Tú eres el que conduce a toda verdad. Eres el que nos recuerda las palabras de Cristo. Eres el que redarguye en nuestro corazón cuando hacemos cosas que no están bien. Espíritu Santo, revélanos los misterios del reino. Comience a levantar sus manos y dígale: Dios mío, revélame los misterios del reino esta noche. Señor, yo quiero entrar en una etapa de revelación, caminar en un tiempo, Señor, donde me sea revelado todo esto, Padre. Dame hambre y sed por tu palabra. Señor, quiero ser un creyente de los que bogan mar adentro y no de los que se quedan en la orilla, no de los que vienen solamente a recibir una ayuda para su problema, sino los que vienen a recibir un rema tuyo, Señor, que cambie mi vida, Padre. Señor, te lo suplico en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Comienzo a orar, Señor, por esta congregación, Padre, que sea una congregación que ame tu palabra. Señor, cuán dulce son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Señor, al seguir tu ley he aprendido, adquirido riqueza, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo, Señor, para que hoy, una vez más, tu Espíritu Santo fluya sobre nosotros. Yo no sé si usted tiene anhelos en su corazón de que Dios le revele palabra, que Dios le revele verdades. Levante su mano. Un espíritu de revelación de parte de Dios va a comenzar a operar en usted. Un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios va a bogar mar adentro. Se va a meter en la profundidad de la palabra. Se va a meter usted en algo maravilloso. Dios comenzará a revelarle, enseñarle, descubrirle misterios. Entenderá cosas que antes no entendía. Caminará en la verdad de Dios, por cuanto usted lo anhela, lo busca, lo desea con todo su corazón. Levante sus manitas al cielo y adore a Dios por un segundo antes de irse de este lugar y dígale: Señor,